Han pasado varios años desde que los rumores se propagaron, y a día de hoy, no parecen terminar. El Bosque Nacional Allegheny en Pensilvania, siempre se vio como un lugar tétrico a la que solo los locos se les ocurriría viajar ahí. Hasta que se supo la cantidad de personas desaparecidas en ese lugar, miles de personas han tratado de entrar y solo pocas han salido o la mayoría no llegan a más de 1 kilómetro antes de devolverse aterrados. Asegurando que el lugar tiene unas vibras muy tétricas y desoladoras. Desde joven siempre he tenido una fascinación muy grande con lo paranormal, bueno, más que nada en demostrar que era falso, además de que disfrutaba mucho esa sensación de investigar lugares aterradores. Aunque toda esa ilusión se rompió al momento en el que salía sin que pasara absolutamente nada, visité casas abandonadas, instalaciones antiguas y alguno que otro bosque supuestamente maldito en donde siempre salía ileso junto a mis compañeros de la preparatoria, a quienes justamente hoy he llamado para investigar este bosque como solíamos hacer en los viejos tiempos antes de llegar a la adultez y empezar a tener responsabilidades más grandes. Al saber de la espesa y famosa niebla del bosque lo vi como mi oportunidad de oro. Soy un climatólogo con suficientes años de experiencia para poder investigar este tipo de lugares. Puedo conseguir un gran reporte de esto mientras me reencuentro con mis antiguos camaradas. Primero llamé a Daniel, con quien seguí teniendo contacto a día de hoy y no fue difícil convencerlo ya que él llevaba tiempo queriendo juntarnos como en los viejos tiempos. Él es un fotógrafo y probablemente la persona más optimista y agradable que haya conocido. Desde que se volvió fotógrafo jamás ha soltado esa estúpida cámara, por mucho que le dijera lo ridículo que era dedicarse a tomar fotitos él nunca me escuchó, pero en este caso puede ser útil tener evidencia de nuestro viaje. Luego está Charles, él solía ser el gordo de la clase que nos hacía reír. ¿Quién diría que terminaría siendo un ex militar que obviamente no cree en lo absoluto en lo paranormal? Tuve que poner a Daniel al teléfono para que le toque el corazón con la nostalgia de los viejos tiempos durante al menos 20 minutos hasta que, al fin cedió. Al llegar al lugar luego de unas cuantas horas de viaje notamos la visible niebla desde afuera del bosque, la cual seguía bastante presente a pesar de que el día estaba soleado, lo cual era algo extraño. Daniel, quien era más creyente de lo paranormal que nosotros, se detuvo momentáneamente para tomar una foto antes de seguir. ¿Alguna explicación para esto, señor investigador? Yo reí ligeramente, dándole un leve golpe en el hombro para indicarle que sigamos avanzando. Es una niebla radial, idiota, son las condiciones adecuadas para eso. Mejor cierra la boca y sigue tomando fotos, necesitaremos mucha evidencia. Charles nos observa y sigue su camino con una pequeña sonrisa, teniendo recuerdos de nuestra juventud. Luego de un par de horas de caminata todo estaba realmente tranquilo, un par de ruidos de la naturaleza, el clásico sonido de los grillos y demás bichos, es de alguna manera relajante. Mientras caminábamos encontramos una zona perfecta para acampar y más después de tantas horas de caminar. Al poner todas nuestras tiendas para dormir Daniel soltó un suspiro de cansancio, todavía con su cámara en mano. ¿Cuánto tiempo nos tomará esto? Ya estoy harto de este maldito bosque. Yo suspiré y traté de calmarlo para que sigamos con la investigación. Deberíamos estar al menos por la mitad del bosque hasta ahora. ¿Qué hora es, Charles? Charles saca su teléfono mirándolo con un rostro de shock y confusión mientras nos muestra su pantalla. Ahí decía que eran las 10:34 p.m, llevábamos más de 6 horas caminando sin parar creyendo que aún era de día. Dentro la neblina hacía parecer que el día seguía levemente iluminado y no se distinguía el día de la noche. Daniel quedó perturbado ante esto, mientras que yo mantuve la calma aunque debo admitir que me desconcertó un poco al principio. Tranquilícense, esto puede ser un fenómeno bastante extraño, es de hecho algo interesante para mi reporte. Quizás este fenómeno climatológico sea el que provoca que muchos caminen sin parar y se pierdan, siguiendo su camino hasta perder la percepción del tiempo y por eso habrían tantas desapariciones. Dije entusiasmado, estando seguro de mis suposiciones aunque sabía que no era la verdad absoluta, empezando a escribir en mi pequeña libreta mientras cientos de hipótesis tanto probables como improbables inundaron mi mente. Daniel estaba entrando en pánico, siendo Charles quien se acercó para tranquilizarnos. Debemos descansar, pondré una alarma a las 6 de la mañana y nos iremos a la mierda de este lugar. Yo me exalté ante su comentario, dejando de escribir para mirarlo con algo de molestia en mi rostro. No digas estupideces, ¿no te das cuenta del hallazgo que estamos haciendo? Sería una pérdida de tiempo el irnos antes de conseguir pruebas para desmontar los estúpidos rumores de este lugar.
Daniel soltó un suspiro de molestia probablemente para tranquilizarse y ocultar lo verdaderamente aterrado que estaba del bosque, recostándose lentamente en su tienda para dormir. Deberíamos dormir y seguir mañana con la mente despejada. Así fue como ellos se quedaron dormidos. Yo en cambio estaba fascinado por todo esto. Finalmente podría hacer algo importante en mi maldita vida, aunque fuera desmontar unos fuertes rumores de un lugar. Para mí era algo realmente importante que me ayudaría quizás a convencerme de que soy más que un inútil como mis padres solían repetirme en mi infancia. No pude dormir más que un par de horas, despertándome para seguir escribiendo cualquier cosa en el bosque. Observé por horas hasta que la alarma de Daniel sonó. Yo seguía notando, no encontré un solo animal salvaje, podía escuchar uno que otro grillo pero jamás vi ni siquiera una ardilla ni nada similar. Quizás era sugestión mía pero realmente era muy interesante para mí. No tardamos mucho en empezar a agarrar nuestras cosas y seguir nuestro camino, el cual mientras Daniel tomaba fotos desapareció repentinamente. Daniel lo notó y nos informó de ello al instante. No entramos en pánico y decidimos volver por donde vinimos. Entre más avanzábamos la niebla nos rodeaba más, cada vez era más densa, cada vez se sentía más hostil por así decirlo. Hasta que de un segundo a otro se disipó de manera totalmente antinatural, llevando hacia un camino muy marcado y obvio. Antes de que pudiéramos cuestionar todo esto unos gritos horripilantes nos detuvieron en seco. Una mujer parecía sufrir, gritando de una manera que me hizo estremecerme hasta los huesos. Junto a los gritos se escuchaban algunas voces tratando de calmar a la mujer, lo cual les dio una esperanza a Charles y a Daniel de salir de aquí. Estos empezaron a correr hacia las voces y gritos corriendo directo por el camino que dejaba la niebla. Yo les traté de seguir el paso. Charles, siendo exmilitar, obviamente nos sobrepasó muy rápido y llegó antes que nosotros, gritándoles a las personas que estaban ahí: «¡Hey! Oigan, ¿me escuchan? Necesitamos ayuda», gritó Charles sin recibir respuesta alguna de las personas ahí. Eran dos oficiales rescatando a una mujer quien estaba en el suelo cubriéndose la cara mientras lloraba. Todos le daban la espalda. Charles se acercó más al mismo tiempo que nosotros llegamos detrás de él. Charles siguió haciendo señas. Todos se quedaron en silencio total en el momento en el que Charles llegó. Hasta que de repente al jalar del hombro a uno de los oficiales este se volteó mostrando su rostro finalmente. No había forma de describirlo más que una imitación de un rostro, como una máscara imitando un humano. O un cascarón de un humano por así decirlo, totalmente inexpresivo, con unos ojos vacíos y una boca semiabierta. El oficial se abalanzó sobre Charles y clavando sus dientes en el cuello de Charles con un fuerte crujido que nos dejó helados. Mordía de una forma antinatural, no era como un animal pero definitivamente buscaba causar daño. En el momento que Charles empezó a gritar de dolor el otro oficial se abalanzó sobre él también, tirándolo al suelo mostrando una fuerza imposible ya que Charles no pudo hacer nada a pesar de ser bastante robusto. Ambos lo sometieron y mordieron arrancando pedazo tras pedazo, con la mujer que lloraba siendo la última quien empezó a devorar su rostro. Daniel y yo estábamos horrorizados. Daniel empezó a llorar al instante, mientras que yo me acerqué poniendo el pánico de lado para tratar de atacar a lo que sea que fueran esos seres, pero al acercarme con mi navaja de bolsillo la niebla apareció de nuevo antinaturalmente, cubriéndonos por completo y cegándonos por unos momentos donde solo podía escuchar los leves espasmos finales del cuerpo de Charles siendo arrancado a mordidas hasta que de repente vi a Daniel en el suelo completamente paralizado. Y de la nada todo cesó. Charles y los seres ya no estaban, la niebla volvió a como estaba antes y toda esa escena se detuvo de un momento a otro. No había ningún rastro de Charles aunque estaba seguro que era el mismo lugar en el que había pasado. Era como si la maldita niebla lo hubiera hecho desaparecer. Nos tomó unos minutos procesar los hechos. Mi mente era un torbellino de ideas, de posibles explicaciones a todo lo que había pasado. No tenía sentido, no podía ser real. Tomé el brazo de Daniel y lo hice levantarse tratando de tomar las riendas de la situación. «Escúchame Daniel, vamos a salir de esto con vida, ¿me escuchas? Estaremos bien, vamos, camina». Quizás ya me empezaba a volver loco, pero pude entender que todo era por la niebla. Esta nos guió hacia ese destino. No es casualidad, es imposible. Todo está conectado a la niebla. No es una niebla normal, es algo inexplicable. Algo que nos demostró lo jodidos que estábamos causando la muerte de nuestro amigo, pero no puedo darle el gusto de morir o aceptar mi destino. Voy a salir de esta. Luego de varias horas la niebla volvió a hacer lo mismo, esta vez con una especie de atajo, el cual llevaba a un sendero montañoso con un horrible pueblo con apariencia deteriorada al final. Daniel se sobresaltó.
Y sin dudarlo tomamos otro camino cubierto de niebla, el cual nos llevó más lejos y funcionó, llevándonos a otro camino más largo pero sin seres horribles que nos devoren por lo menos. Yo empecé a reír, Daniel estaba aún más aterrado por esto. Esto es increíble, esta cosa, lo hace a propósito. Nos lleva a lugares malos, ¿cómo carajos es eso posible? Daniel me miró consternado luego de escuchar eso. Esto no es algo increíble, Ethan. Pero claro que lo es. Es una maravilla, podría hacer muchos reportes de esto, no puedes ver lo que estamos descubriendo. Daniel suspiró y dejó de hablarme por el resto del día. Mi teléfono no tenía batería al igual que el de Daniel, lo cual era una muy mala señal ya que nuestra percepción del tiempo se vería aún más afectada, pero eso no podría importarme menos con lo fascinante de este bosque. Seguimos nuestro camino ignorando los caminos falsos de la niebla, torres de vigilancia, viejos pueblos repletos de tumbas que no nos quedamos a ver, y una variedad de seres extraños a los cuales evitamos de milagro. Pero en un momento luego de lo que se sintieron como 4 días, pero realmente no tengo ni idea de si fueron un par de horas, Daniel empezó a hablar, el desgraciado quiso culparme de todo lo sucedido. Todo esto es culpa tuya, quizás debiste investigar más el maldito bosque antes de traernos a morir. ¿Así que ahora es mi culpa? Estamos haciendo una investigación importante, Daniel. Investigación importante. Charles está muerto, lo asesinaron frente a nosotros. Esto es más importante que la muerte de Charles y lo sabes. Dame la cámara, haré tu trabajo y tomaré fotos como evidencia. Al buscar en mi mochila noté que la cámara no estaba, rápidamente miré a Daniel con un odio primitivo, un instinto fuerte y salvaje que creció en mí en cada momento. Ah, sí, perdí la cámara hace tiempo, se me cayó cuando dejaste morir a Charles frente a nosotros. Daniel dijo en tono de reproche y rabia, pero antes de terminar la frase me abalancé sobre él, golpeándolo repetidas veces mientras él respondió de la misma manera. De un momento a otro las cosas escalaron y yo saqué mi navaja al mismo tiempo que él sacó una pistola de bengalas que teníamos en la mochila, la cual solo tenía una bala. Al ya haber gastado 2 durante nuestra caminata después de la muerte de Charles, y habíamos decidido usar el último disparo contra alguna amenaza, no tuve otra opción que tomar distancia con Daniel mientras me apuntaba, todo era un ambiente sumamente tenso hasta que la niebla de nuevo se disipó dándonos un camino hacia una vieja cabaña en pésimo estado. No alcanzamos a procesarla antes que la puerta se abrió de golpe y una criatura de aproximadamente 2,5 metros de altura se acercó corriendo hacia nosotros de manera antinatural y errática. Con una velocidad perturbadora la cual apenas nos dio tiempo a reaccionar antes de que llegara hasta nosotros, esa cosa con sus pasos aterradoramente pesados a pesar de sus largas piernas atacó a Daniel, agarrándolo como si fuera un simple muñeco y arrastrándolo hacia la niebla mientras él gritaba desesperadamente. Yo estaba en shock mientras veía el brillo de la bengala a través de la densa niebla. A pesar de todo traté de correr hacia Daniel y hacer algo, lo que sea, pero no pude hacer nada. Al cabo de un par de segundos la niebla desapareció todo rastro de lo que acababa de pasar, no tuve otra opción más que seguir mi camino, cada paso era más pesado y difícil que el anterior, lo único que me mantuvo cuerdo fue escribir en mi libreta. Mi letra empeoraba con el tiempo. Me costaba escribir cosas coherentes pero era lo único que creí poder hacer en ese momento, cada vez que creía que pasaba un día hacia mi reporte de las anomalías que encontraba, pasaron 2 días, 3 días, 20 días, 100. 300, no tengo la menor idea, no he comido, ni he tomado agua, no tengo hambre, no tengo sed, no siento nada más que agobio por esto. Con el tiempo la niebla cambió su técnica, esta vez haciendo exactamente lo opuesto, aprendí a predecirla, reía sin parar cada vez que lograba predecirla, mi risa se intensificaba cada vez más sin control alguno. Dejé mi libreta en el suelo hace tiempo en caso de que algún idiota como yo termine en la misma situación. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Es en serio? Dije desafiándola después de evadir sus caminos, y aún siendo perseguido por criaturas perturbadoras he logrado sobrevivir todo este tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que estoy aquí, llevo al menos un mes sin nada, la niebla no pudo vencerme, al menos eso me gusta creer, no hay nada, ya no hay caminos, no hay criaturas ni nada perturbador que mantenga mi mente funcionando y tratando de sobrevivir, solo niebla, niebla, solo más niebla y árboles, no puedo más, dejé marcas por los árboles hace meses, cada cierto tiempo las vuelvo a ver de nuevo, he cambiado de ruta miles de veces, nada pasa, no sé si ya me habré vuelto loco. Pero mis manos se sienten extrañas, mis dedos se sienten tan largos como mi cabeza.
No siento hambre, pero mi cuerpo se siente deformado y extremadamente pálido y delgado. Al tocar mi pecho siento mis costillas claramente aún más que mi piel y mi carne. Cada minuto que estoy aquí me cuesta más cambiar la expresión de mi rostro. Es como si poco a poco perdiera el control de mi cuerpo y mi mente. De repente, un camino cubierto de niebla se disipa frente a mí, mostrando a un par de viajeros quienes estaban explorando el bosque y la niebla los guió hacia mí.